¿Sí? Ahí perfecto, dale, ahí estamos bárbaro. Bueno, listo, buenísimo entonces. Ahí está. Ya nos estamos viendo, nos escuchan perfecto. Nos ven mirá, nos ven a ustedes dos, mirá. Vos acá ves cómo se ve. ¿Ves que ahora me están viendo a mí? Ah, bien. Bueno, chicas, ¿nos escuchan entonces? Ah, bárbaro, gracias. Bueno, genial, al fin nos pudimos conectar. Estamos saliendo en vivo en YouTube. Escucharon mi primera parte, que un negocio no estoy haciendo este trabajo, pero no importa. Algo mal. Bueno, qué bueno, buenísimo para los que están en YouTube. Después esta parte la editamos porque si no ahí sí no voy a ganar nada, pues van a... Ahí. Así que bueno, estamos hoy con Cedronar, que ya es de la casa, que viene siempre con Autonomía Joven. Acá está Ceci, el referente de Autonomía. También ya la conocen, que vino a dar un montón de veces en el ciclo de Cedronar. Creo que este es el ciclo este año. Así que bueno, voy a dejar a Cecilia para que se presenten y toda la gente de Autonomía Joven de San Pedro, los que están conectados, estamos administrando el chat, así que pueden hacer las consultas que quieran. Y la idea es que expongan y que luego tener unos 45, de los 45 minutos poder hacer un ida y vuelta. Así que las dejo ahora con Ceci, que te estás viendo. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar otra vez con una capacitación más nuestra. Perdón, como dijo Mariano, por toda la antesala. Pero bueno, aquí estamos ya conectados y con varios... Perdón, 14 y 4 minutos. Esto no nunca visto, ¿eh? Así que bueno, ahora la tenemos acá Cecilia Cedronar, que va a hacer la jornada de capacitación y nos va a explicar bien los temas, nos va a introducir al tema y nos va a explicar bien sobre todo lo que necesitamos saber. Bueno, arrancamos F5 y ya Ceci, que nos va diciendo si aparece en pantalla, ya supuestamente ya tiene que estar apareciendo el PowerPoint. Sí. Bárbaro, listo. ¿Qué parece? Listo, ahí. ¿Ya aparece? Genial. Sí, genial, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Algunos quizás ya me conocen porque con Cedronar hemos venido varias veces. Les cuento para los que no nos escucharon nunca y para los que no conocen o les suena a la sigla Cedronar pero no saben exactamente lo que es. Cedronar es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Trabajamos todo lo que tiene que ver con asistencia, prevención y capacitación en consumos problemáticos, digamos, a nivel país. Hasta hace unos años, Cedronar, hasta hace unos 4 o 5 años, Cedronar era una sigla que significaba otra cosa, además de todo lo que era prevención, asistencia y capacitación, como continuamos, teníamos también la parte de narcotráfico y de precursores químicos. Desde hace unos años a esta parte, ese sector de la Secretaría pasó a manos de lo que es seguridad y Cedronar pudo enfocarse específicamente en lo que es asistencia, prevención y capacitación. Los técnicos hicimos mucho esfuerzo para que la sigla se sostuviera, porque la idea era cambiarle no solo el desglose, sino también la sigla, y la realidad es que incorporar al imaginario social y enlazarlo a los consumos problemáticos al nombre Cedronar había llevado mucho trabajo, así que fue una gran lucha para que nos permitieran conservar la sigla. Hoy nos encargamos específicamente de lo que son políticas integrales sobre drogas, y la idea un poco del recorrido que vamos a hacer hoy es, de alguna manera, explicarles a ustedes de qué hablamos cuando hablamos de integrales, cuando hablamos de políticas integrales. Sé que con Autonomía Joven hicieron algunos recorridos específicos, conceptuales de los consumos problemáticos, así que la idea, como tenemos varios temas para trabajar hoy, es pasar quizás un poquito más rápido con los lineamientos específicos de los consumos y después laburar un poquito más fuerte con lo que es redes y con lo que es, bueno, diagnóstico situacional y trabajo en lo comunitario, proyectos comunitarios. De alguna manera me convocan hoy para poder profundizar en estos temas. Así que bueno, sin demorar más. Bueno, lo que vamos a ver hoy es redes preventivas y acciones territoriales en las problemáticas de consumo. Cuando hablamos de redes y cuando hablamos de acciones territoriales, siempre tenemos que hacerlo en la base de una comprensión amplia de los consumos problemáticos. Hasta hace unos años atrás, hablar de redes o hablar de acciones que involucraran al territorio o a la comunidad parecía raro, porque en realidad a la problemática de los consumos se la entendía como un problema o de la persona, o de la sustancia, o del contexto. Entonces, considerar a las redes en su conjunto, y digamos a cada uno de nosotros como de alguna manera con algo por hacer o con un objetivo por cumplir en lo que es la prevención, inclusive en el acompañamiento en los consumos problemáticos, era impensado hasta hace unos años.
Bueno, nuestras autoridades, ahí nos ponemos de pie como Mirta. Este recorrido que yo les cuento, en donde fuimos haciendo foco en distintas cuestiones, tiene como un resultado que es pasar de las posturas dicotómicas de todo lo que fue drogas duras, drogas blandas, drogas legales, drogas ilegales, consumo problemático, consumo no problemático, a llegar a la propuesta que tenemos desde Cedronar, que es comprender a los consumos e intentar problematizar todos los consumos. Ahora vamos a ver a qué le llamamos problematizar los consumos. Fue necesario llegar, digamos, a este punto porque nos dimos cuenta de que la problemática era sumamente compleja y además que cada caso era singular y era particular. Ahora vamos a ver exactamente por qué. Pero bueno, esta complejidad nos lleva a tener que corrernos de estas posturas y quizás dejar de discutir sobre estas cuestiones para empezar a problematizar cada uno de los consumos. En la parte de la Dirección de Capacitación de Cedronar tiene varios dispositivos de capacitación, digamos, varias ofertas de capacitación, y en todas nosotros damos prevención en ámbito laboral, damos espacios que son de reflexión en el ámbito comunitario, también trabajamos con la parte educativa, tenemos la diplomatura, digamos, hay muchas ofertas de capacitación, cada una está pensado para públicos distintos, pero todas arrancan con esta pregunta, digamos, ¿qué es el consumo? Y algunas de las 3 preguntas o 3 cuestiones que disparan y que nosotros intentamos hacer como este recorrido son estas 3 que figuran acá. ¿Existió siempre el consumo? ¿Existió siempre el consumo problemático? Y para intentar de alguna manera dar algún tipo de respuesta con respecto a si las problemáticas de consumo son propias de nuestra época. Este es como el primer gran recorrido que hacemos. Siempre trabajamos con imágenes, con disparadores visuales, con publicidades, con videos, con fragmentos de películas, porque la idea es salir un poco de la cuestión de exponer nuestra opinión para escuchar de alguna forma los saberes que existen en la comunidad. Hay muchos saberes, hay muchos prejuicios, hay muchas ideas que son equivocadas con respecto a los consumos problemáticos y que lógicamente hacen que esta problemática, que de por sí es compleja, complicada y sensible, se vuelva aún más complicada y sensible. Y más cuando desde este lugar, desde los espacios de capacitación, siempre lo que pedimos es el compromiso y la participación. Entonces, para que uno se sienta como con la fortaleza de participar, necesita primero estar informado, estar sensibilizado y de alguna forma perderle el miedo, porque es una problemática que genera mucho miedo todavía, mucho desconcierto. ¿Y qué hago? ¿Cómo me acerco? ¿Qué pasa si se enteran? ¿Qué pasa si no se enteran? Entonces, todos los espacios los arrancamos desde esta perspectiva, que en definitiva es empezar a entendernos todos dentro de una sociedad, dentro de una cultura y dentro de un momento histórico en el que de alguna manera todos consumimos. Algo consumimos. La batería de esto se está agotando, me dice. La mía no, la de la computadora, no se preocupen. Bueno, tenemos estas 3 preguntas disparadoras. Lo laburamos lo trabajamos, yo ya me siento en mi casa. Lo trabajamos desde un marco mucho más amplio, explicamos la modernidad, la posmodernidad, estos momentos de ahora como de posmodernidad, en donde estas 4 características que ven en esta diapositiva se siguen acentuando. Existe esta crisis de las instituciones desde el marco de lo que organiza, lo que de alguna manera nos cuenta qué cosas hay que hacer. Bueno, la flexibilidad de estas organizaciones que hoy nos permiten pensar un poco más allá de lo que nos puedan decir o de la forma en la que nos hayan formado o educado. El individualismo, la fragmentación y el tema de la inmediatez. Esto vamos a pasar un poquito rápido, por lo general lo hacemos bastante más largo, porque la idea... ¿Sí? Sí, tiene la lucecita. Porque la idea es, como les decía, ubicarnos todos dentro de una sociedad en donde se nos invita constantemente al consumo, donde esta invitación a veces nos llega o nos encuentra mejor parados, otras veces nos encuentra mucho más vulnerable, algunas veces tenemos la posibilidad de acceder a eso que nos invitan a consumir, y estoy hablando de todo, estoy hablando de tecnología, comida, juego, horas laborales, tarjeta de crédito, sustancias,
psicofármacos, remedios, medicación en general. La realidad es que estamos bombardeados de estos estímulos. Algunos, en algún momento de la vida podemos estar mejor parados y recibir esto con una mirada un poco más crítica. Otros, en determinado momento de su vida, pueden verse sumamente vulnerables a esto y empezar o iniciar un vínculo problemático con alguna sustancia u objeto. Y el tema de la inmediatez, nosotros también lo trabajamos con muchas imágenes. Cuando se trabaja con jóvenes, se trabaja muchísimo el tema de la inmediatez, porque consideramos inclusive que cuando hablamos de los objetos con los que yo me puedo vincular de manera problemática, el objeto no falla. Digamos, si por ejemplo tengo un problema digamos, que no me permite dormir porque tengo un problema y estoy constantemente pensando en eso y tengo un momento emocional complicado, yo puedo recurrir a llamar a una amiga. Bueno, mi amiga puede estar ocupada, puede no atenderme, ¿no? Entonces, la persona, el vínculo con un otro puede fallar o me puede atender, pero bueno, justo ella también está media complicada y las cosas que me dice en definitiva no me ayudan tanto o no me reconfortan, entonces el otro puede fallar. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo estoy en esta misma situación y tengo que dormir porque al otro día tengo que dar una videoconferencia y tengo en mi mesa de luz unas pastillitas que me dieron en un momento un médico para que me relaje y la tomo, lógicamente va a haber un efecto inmediato y una certeza de que eso va a funcionar, ¿sí? Entonces eso es una de las cuestiones que también, digamos, las enmarcamos dentro de lo que es la posmodernidad, la necesidad de que las cosas funcionen y funcionen ya. Y en los vínculos con las personas, a veces las cosas no funcionan, y mucho menos funcionan ya y para siempre. Estamos en constante cambio, somos completas complejidades que nos encontramos con otras complejidades, entonces pretender que un otro tenga el mismo efecto que una sustancia o un objeto es difícil. Entonces, en este escenario, en donde tenemos que ir a trabajar, tenemos que dormir y a la vez tenemos que hacer un montón de cosas, las sustancias o los objetos con los que podemos generar este vínculo problemático, nos pueden dar como esta ilusión de que con eso, bueno, se soluciona. Esto lo trabajamos mucho, en este Power no está, pero el tema de la medicalización de la vida cotidiana sí, es... Lo vimos con lo vieron con Sí, pero en un ciclo nuestro. En un ciclo, bueno, si lo quieren buscar en Punto Digital, sí, seguro pero en está. Punto Digital está lo del ciclo de la medicalización que le dio un grande de... Sí, de Cedronar. Bueno, eso está bueno y la verdad que es un tema que desde hace un tiempo lo trabajamos, pero hoy en día le tenemos que dar como mucha importancia y lo incluimos en todos los espacios de capacitación, porque la realidad es que a nivel país el consumo de psicofármacos y de fármacos comunes es altísimo. Cuando trabajamos en ámbitos laborales también trabajamos mucho este tema porque ocurre esto de el compañero de trabajo que siempre tiene un Pharmacity en el escritorio, en el cajón. Entonces, mi compañero de banco. Bueno. Que saca... Entonces, te duela lo que te duela, no importa por qué sea, no importa si te duele hace 3 meses y seguramente tiene que ver con otra cosa, vos tomás eso, te alivia y listo. Bueno, ese tipo de comportamientos va, digamos, es como egosintónico al síntoma social en el que estamos, o sea, va en paralelo con esa rapidez con la que tenemos que dar respuestas y estar perfectos. Lo trabajamos con muchos eslogans de publicidades. Hay uno que, yo que soy madre, es las madres no pueden enfermarse. Hay un eslogan que se está viendo actualmente en la tele. La realidad es que tenemos el derecho y debemos enfermarnos y guardar reposo, porque en realidad son mensajes que uno los escucha y dice, bueno, pero es simplemente un eslogan. La realidad es que esto lo estamos recibiendo constantemente. Lo recibimos los adultos que quizás tenemos un recorrido o una manera de escucharlo y de poder como filtrarlo, pero también lo reciben los niños, ¿sí? Entonces esto de las madres no se enferman, los hombres fuertes y valientes no lloran, son mensajes que llegan constantemente y que de alguna manera nos ubican en esta tensión constante del responder. Entonces no hay tiempo para un duelo, no hay tiempo para una pérdida de una pareja, no hay tiempo para una pelea con una amiga. Pero entra también creo que la medicalización, porque justamente como no hay tiempo, lo resuelvo con una pastilla y no sufro. Exacto. Entonces, ya está, listo, Exacto. pasamos a otro tema. Sí. Seguimos adelante, ¿sí? Sí, bueno, por eso es que durante mucho tiempo discutíamos las drogas legales, ilegales, duras. A nivel país, las sustancias legales
son las que tienen mayor consumo y, por ejemplo, son las que están involucradas en, por ejemplo, el alcohol, involucrados en accidentes de tránsito. Entonces, nos quedábamos en las drogas duras y ver qué hacíamos, cuando la realidad es que a nivel país hay un alto consumo de sustancias que son legales, que se venden o en un supermercado o en una farmacia o en un kiosco, y que a nivel país tienen un impacto enorme. Bueno, sigamos un cachito más. Trabajamos mucho también con el sujeto, digamos, la persona dentro de esta posmodernidad y el consumo. Es esto que estuvimos hablando recién, esta cuestión del individual, también del remarcar la necesidad de que uno, bueno, de alguna manera arme como su propio proyecto y se sienta realizado y vaya para adelante y prospere como en una cuestión más bien individual. Como si el avanzar o el sentirse mejor digamos, no estuviera siempre vinculado con el otro, o no está bueno compartir los avances o los progresos que uno puede tener con un otro. La posmodernidad un poco lo que nos presenta es esto de, bueno, vos solo mandate, y en esa soledad también existe, o también existe un mayor riesgo de verse vulnerable ante las sustancias o cualquier objeto, ¿sí? La inmediatez que hablábamos recién y el tema de no fallar. Aparece el consumo entonces como respuesta a la pregunta de cómo lidiar con el malestar. Digamos, el malestar es algo inevitable, por más que los padres querramos evitar cualquier tipo de malestar o de sufrimiento o de dolor a nuestros hijos, tenemos que saber que no lo vamos a poder evitar. Es genial que eso ocurra, porque a partir del malestar también generamos herramientas para atravesar el dolor, para sobreponernos, para tener nuevas herramientas, pero bueno, a veces el consumo, a veces este vínculo ilusorio de que ese objeto me va a resolver la vida, la tomamos como la única propuesta para lidiar con el malestar y con el dolor. Entonces es ahí donde, bueno, realmente nos vemos o nos ubicamos como sujetos. Estamos sujetos a la pastillita, sujetos a si tengo determinado celular y entonces me ubico en un determinado target. Bueno, esas son algunas de las cuestiones con las que trabajamos. Bueno, les decía, la posmodernidad, la sociedad de consumo, trabajamos con imágenes que todos conocemos, que todos vemos por la calle, en la tele, que sabemos que cuando la destapamos no va a estar la felicidad, pero sin embargo son mensajes que van llegando a niños, a adultos, adolescentes, y que entran y que de alguna manera se empiezan a tejer como lógicas del consumo. Y dentro de esta lógica del consumo estamos cada uno de nosotros, que somos personas, ¿no? Y que además está el factor económico, en donde a veces lo que nos invitan a consumir no tenemos el recurso económico para acceder. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué nivel de frustración conlleva cuando quiero acceder a algo y no puedo? Bueno, les decía que pasábamos a esta instancia de empezar a entender la problematización de los consumos y el abordaje integral ante esta nueva perspectiva mucho más amplia de problematizar los consumos. Lo que propone es desandar las lógicas del individualismo y de la inmediatez propias de la época para empezar a responder a esta problemática de manera comunitaria, digamos, de manera conjunta. Cada uno de nosotros, y no solamente los profesionales de la salud, los profesionales de la salud mental o los especialistas en adicciones, son los que pueden dar respuesta a esta problemática. La realidad es que al ser una problemática tan amplia, necesitamos de respuestas parciales de cada uno de los actores sociales que están alrededor de una persona que puede estar en un momento de su vida vinculándose de manera problemática con una sustancia. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, acá está participando Pablo. Sí. Me está diciendo que está en vivo, que está saliendo todo perfecto. Algo va a pasar hoy. Bueno, algo pasa. Sí. No va a pasar más nada. Va a llover. Bueno, Bauman, se los dejamos también como para que investiguen un poco, para que lean su obra. Él habla de lo que es la modernidad líquida y habla de, bueno, justamente de esta cuestión que oscilante de las instituciones, que antes eran como muy rígidas, no solamente desde la cuestión edilicia, sino desde las ideas y las perspectivas sobre lo que era la vida que marcaba cada una de las instituciones. Y bueno, siempre lo trabajamos como uno de los grandes disparadores que nos permiten contextualizar los consumos problemáticos desde esta visión mucho más amplia. Llegamos a esta instancia, al de considerar a la problemática como multicausal. Son muchos los factores que condicionan el consumo y esta enorme complejidad
como les decía, nos desafía a generar estrategias que sean sumamente complejas y que además estén adecuadas a cada uno de los contextos y a cada uno de los marcos, digamos, históricos y culturales donde uno quiera empezar a hacer algo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante empezar a marcarlo. Bueno, como les decía, para pasar un poquito más rápido, les decía que a lo largo desde hace unos cuantos años hasta hoy, hemos hecho foco en lo que es la problemática de los consumos, hemos hecho foco en uno solo de estos factores. Hoy llegamos a entenderlo como una cuestión multicausal, donde cada una de estas causas, digamos, deben ser observadas en conjunto, deben ser observadas como algo que está en relación constante. Hasta hace unos años, quizás los que tienen más o menos mi edad, recordarán que cuando estábamos en el colegio y que desde el colegio, desde una institución educativa, querían trabajar el tema de las adicciones, lo que hacían era traer un especialista. Exactamente. Un especialista al colegio. Un especialista al colegio. Y muchas veces el testimonio de una persona que haya pasado por un tratamiento. Entonces, el problema era considerado como que toda la problemática recaía sobre la sustancia. Entonces, cualquier estrategia preventiva tenía que responder a educar o a informarnos con respecto a lo que la sustancia nos hacía en el organismo. Ahora, ¿todos los organismos son iguales? No. No. ¿Todos nacimos y tuvimos la misma vida? No. Con lo cual, una misma sustancia psicoactiva puede inclusive, o uno puede generar un vínculo distinto, y entonces quedarnos solo con la información sobre la sustancia y el daño orgánico, y qué nos va a pasar cuando tuviéramos 60 años. Primero que era un mensaje que a los adolescentes no nos llegaba, porque teníamos 17, claro, y nos decían que a los 60. Bueno, nos quedaba como un trecho largo para tomar, con lo cual no tenía como mucho efecto preventivo. Durante mucho tiempo se trabajó así. La realidad es que circunscribía la situación a una pequeñísima parte, porque lógicamente la sustancia es una de las causas, y los efectos que tiene en un organismo una sustancia psicoactiva son como para tenerlos en consideración, pero solo apuntar a eso recortaba absolutamente una situación mucho más compleja. Bueno, ahora en el recuadro que tienen abajo son algunas de las frases que ustedes dirán, bueno, pero ya no se escuchan. Les informo que se sigue escuchando, se van a seguir escuchando mucho tiempo más, y que de alguna forma grafican esta situación. La marihuana es la prueba de entrada, el cigarrillo te atrapa, una vez que probaste no lo podés dejar de fumar, el camino de ida, si empezás no volvés, el tema del contagio, si te juntás con seguro vos también. Bueno, esas son cuestiones que responden a esto. El problema es la sustancia, entonces lo que hay que hacer es no solamente informar, sino intentar como alejarse, porque una vez que entraste, ya te atrapó. Entonces, la persona queda como absolutamente sin herramientas ni posibilidades de hacer nada, cuando en realidad las personas tenemos la posibilidad de hacer algo frente a una situación de consumo problemático. Después, en una segunda instancia, el tema se recortó a la persona. Entonces considerábamos que la problemática de los consumos, digamos, remitía simplemente o solamente a poder decir que no, a tiempo. Pero también desconocíamos los efectos que tiene una sustancia psicoactiva en el organismo, y desconocíamos también los contextos, ¿sí? En qué contexto uno nació, en qué contexto se desarrolla, en qué contexto social, cultural uno está, como para poder sentirse fortalecido y decir que no. Además, ¿uno está igual de fortalecido a lo largo de toda la vida? No, la realidad es que a veces estamos un poquito mejor, a veces estamos un poquito peor. Entonces, solo considerar que el problema es de la persona nos llevaba a caer, digamos, en un error y en una exigencia en donde le poníamos todo a esa persona que quizás estaba vinculándose de manera problemática con una sustancia, y que solo con su voluntad, la realidad es que no iba a poder salir. Entonces, las estrategias tenían que ver con esto, con los hábitos saludables, con decir que no a tiempo. Caíamos siempre en esto de, bueno, vos tenés que, no te acompaño en que vos entiendas lo que te está ocurriendo, sino que quiero que vos pienses como pienso yo y veas el gran problema que tenés. Si lo vieras como lo veo yo, dejarías de consumir. Entonces ahí la verdad que estamos haciendo un recorte y algo que es bastante difícil
que ocurra. ¿Cuánta gente lo ve y aún así no puede? Ujú. O sea, no es que no lo ven como lo vemos nosotros, sino que no pueden, terminan tan atrapados que justamente esta Pero necesidad podemos, hoy tenemos que incorporar las tecnologías. A todo esto que estamos diciendo, tranquilamente, cuando uno dice sustancia, se puede extrapolar al teléfono celular, a las Totalmente. redes sociales. Totalmente. Entonces, tenés, no sé, 6 horas para dormir, te acostaste, y cuando te diste cuenta, gastaste 40 minutos en revisar las redes. Bueno, Sí, o más. o más. ¿Qué 40 minutos? ¿Sabes? Yo digo, me No acosté 9:30 y solamente- dije, chumeo a ver qué onda, hice las 11 de la noche y sigo Claro, con el teléfono. No solamente eso, los adolescentes están muy pendientes de los likes, Sí. entonces también determina su estado de ánimo, Sí. ¿Cuántos cuántos likes likes tienen Sí. o cuántos seguidores tienen, entonces... Y eso, quieras o no, en su psiquismo, en su estado de ánimo, como decís vos, en sus emociones, en la forma de pararse frente a sus amigos, funciona igual que cualquier otra sustancia que los pone o súper arriba o que los tira totalmente. abajo. Entonces, tenemos que empezar como en esta apertura. Hay que poder incorporar esas cuestiones también, porque si nos seguimos quedando con las sustancias ilegales, perdemos de vista todas estas cuestiones. Y entonces sigue costando que el que no consume ninguna sustancia ilegal vea al consumidor de sustancia ilegal como algo que, bueno, me puede pasar a mí, de hecho me pasa con cosas legales. Ujú. ¿Sí? Entonces, este corrimiento lleva mucho tiempo. Les podría decir que a veces en los profesionales inclusive o lleva más tiempo que en la comunidad. A veces cuando uno arma un espacio de reflexión en el ámbito comunitario, este camino tiene menos resistencias. Pero en los ámbitos profesionales, médicos y sí, lleva mucho Porque se entender. justifica, entiendo que por una cuestión de justificación Mm. se va mucho, o sea, es como que el profesional se justifica con lo que hace o por qué dice o determina. En cambio, la comunidad por ahí tiene más capacidad de Mm. poder aceptar lo que está pasando. Es que además es la que da respuesta. Es la que da respuesta en un porcentaje muy alto en esta problemática. Digamos, el profesional que está en Cedronar, cuando llega un paciente, por lo general llega un paciente que viene con toda una historia, seguramente con un montón de intentos o con un montón de veces que intentó hablar del tema, que intentó de alguna manera, o una madre o un padre que viene a consultar por su hijo. Entonces, todos esos eslabones anteriores por lo general fueron respuestas comunitarias. Primero habló con la directora del colegio, después habló con el profe del club, a ver cómo lo ve, porque la madre no lo ve igual. Después habló quizás con el sacerdote o el padre de la iglesia, o donde vaya a toda la parte espiritual, y recién después llega el profesional. Entonces, si consideramos que los únicos que podemos dar respuesta somos los profesionales, vamos mal, porque la realidad es que en la realidad la comunidad es la que contiene. y es la que contiene. Sí. Entonces, es Esto por que vos eso. decís es tal cual, el tema muchas veces de la parte espiritual de cuántos chicos son que los padres los llevan por ahí a alguna iglesia o que porque hay grupos de jóvenes porque no se sabe qué hacer o incluso hay una brecha, hay una parte entre los 12 años, viste que por ejemplo el deporte tiene a los chicos contenidos hasta los 12 con baby fútbol y después de grandes sí siguen otra cosa, pero hay una parte entre los 12, 13 y los 17, que es la etapa más crítica, donde los chicos no tienen mucha contención de la comunidad y donde esto que vos hablabas antes de la soledad también termina pasando en que terminan recayendo o por no sentirse acompañados o porque el contexto siempre determina o porque no saben cómo acceder a ciertas cosas, porque la sociedad está ofreciendo ciertas cosas que ellos no pueden acceder. Entonces, Sí, a veces en este ofrecimiento nos manejamos con la lógica de los adultos, no consultamos a ver qué les gustaría. Entonces, lógicamente podemos caer en grandes errores, porque yo puedo pensar que a un chico de 13, 14 años le encantaría determinada actividad y puede que después esto no funcione. Entonces, la participación es siempre fundamental. ¿Para qué? Para que cualquier proyecto, cualquier iniciativa que uno proponga tenga una respuesta favorable. Digamos, si yo no les consulto qué les gusta, qué les interesaría hacer o qué falta, difícil que pueda de la nada imaginarme qué ellos necesitan y justo pegarla con lo que necesitan. Bueno, hasta ahí. ¿Vamos? ¿Bien? Bueno, cuidado con el tema de considerar que el consumo problemático es pura y exclusivamente un problema de la persona, porque caemos en esto de, bueno, si tiene ganas va a salir,
es un tema de voluntad, el que quiere salir sale, el tema de no interesarle su vida ni su salud. La realidad es que las personas que están atravesadas por un consumo problemático pueden pensar todas estas cosas, pueden darse cuenta de todas estas cosas y sin embargo no poder dejar de consumir. Entonces, bueno, hay que estar atento con estas cuestiones. Y por último, considerar que el problema es el contexto también nos hace caer en una situación bastante común, en un lugar bastante común, que es el tema de, bueno, de acuerdo a dónde naciste, estás condenado o estás salvado ante el consumo. Entonces, se asocia al consumidor con contextos... Condena social. Claro, con una condena social, exacto, como de sectores socioeconómicos bajos. Vulnerables, y a veces vos decís, si estos que pensás que no es que afecta solamente a ese. No, por Pero supuesto. no solamente eso, yo he escuchado charlas de psiquiatras trabajando en colegios high school de Belgrano y donde los chicos consumían. Lo que pasa es que de acuerdo a donde viven es lo que consumen. Claro. O sea, no es que no consumen, no es que el pibe de la villa va a consumir más porque pobrecito no le queda otra que... No. Consumen de más baja calidad, digamos. O no sé cómo Consumen lo que tienen acceso a consumir, pero no es que el de un ámbito social bajo consume más que el otro. No, la realidad es que no, consumen de todos los ámbitos. Nada más que muchas veces, y lamentablemente se tapa más al de la clase alta o al de la clase media alta que al de clase baja. El de clase baja queda expuesto a todo lo que hace. Sí, queda expuesto como en varios sentidos. Queda expuesto porque, bueno, está expuesto a la vulnerabilidad en la que ha nacido y social, y queda expuesto también porque ante la mirada de todos, lo lógico sería que consuma. Entonces están como, bueno, destinados a eso. Y en este tema, realmente la mirada social tiene mucho peso. Para dar un ejemplo, digamos, a nivel país, el tema del tabaco. El tema del tabaco es un caso, digamos, bastante paradigmático a nivel país, porque durante mucho tiempo se trabajaron como en muchas líneas preventivas. Se aumentó el precio del atado de cigarrillos, se ponen las fotos de los pulmones negros. La realidad es que ese tipo de línea de trabajo no dio muchos resultados. Después se trabajó en el tabaco en dos líneas bastante importantes. Una es que se incorporaron los temas con respecto a tabaquismo en el nivel inicial, en los niños de jardín, que trabajaban con el tema de hábitos saludables, de lavarse las manos, lavarse los dientes, tener los utensilios para comer limpios, prolijos, y en ese mismo contexto se empezaba a trabajar en cuestiones que tuvieran que ver con el cuidado del cuerpo y se tocaban algunos temas con respecto al tabaco, obviamente adaptados a esa edad, ¿no? Pero bueno, eso, los chicos que hoy tienen 14, 15 años, independientemente de que puedan fumar, digamos, tienen un relato, si uno les consulta por el consumo de tabaco, muy distinto al que tenía yo cuando tenía 14, 15 años. Y eso es un trabajo que realmente responde a algo que tiene que ver con la educación, con lo que tiene que ver con el proceso y cómo ir incorporando ciertas herramientas, no desde lo que tenés que hacer porque tiene que ser así, sino desde el cuidado de uno mismo. Bueno, ¿por qué voy a fumar? ¿Por qué no discuto que me tengo que lavar las manos cuando llego de la calle? ¿Por qué no discuto que me tengo que lavar los dientes cuando termino de comer? Bueno, lo mismo el tema del tabaco. ¿Por qué incorporo a mi organismo algo que no necesito? ¿Sí? Eso ha dado muy buenos resultados. Y después a nivel país, el tema de empezar como a circunscribir los espacios donde se puede fumar, también ha tenido un gran impacto, también ha tenido muy buenos resultados, principalmente no por circunscribir los espacios, sino por la mirada social, por la mirada del otro. Si hoy estamos acá y alguien se prende un cigarrillo, los otros vamos a decir, escuchá, estás totalmente desubicada, ¿sí? Entonces, antes, ¿qué pasaba? En la facultad, en el hospital, en tribunales, en todos lados se fumaba, en el subte, en todos lados. Hoy no me acuerdo en el subte. Sí. Yo no me acuerdo adentro, pero sí me acuerdo de bajar y esperando el subte que se fumaba. El tema de la facultad me lo acuerdo de sí, la facultad sí, porque sí. Era tremendo. O que el médico te atienda fumando. Tal cual. Pero era algo que no quedaba mal en ese momento. No, o sea, porque era socialmente aceptado. Bueno, hoy la mirada es otra. Hoy, si vos ves por la calle una mujer embarazada fumando, decís, qué mala madre. Casi que hay que agarrarla y decirle, che, pero no puedes estar haciendo eso. Hace unos años atrás, unos 15, 20 años atrás, por no irnos tan atrás, la realidad es que una mujer embarazada fumaba, pasaba por la calle y seguía. Hoy lo vemos de otra manera. Ese cómo lo vemos
es el que tiene como el impacto más fuerte a nivel preventivo, por lo menos a nivel tabaco, a nivel país. Como para traer un ejemplo de cómo la mirada de lo social también tiene un peso muy significativo en esta problemática y en otras. Bueno, por último, como para ya esto, llegamos a este gráfico, que yo siempre digo que hoy llegamos a este gráfico, digamos, hoy podemos graficar este camino en donde fuimos todos de alguna manera aprendiendo, en donde cometimos grandes errores y grandes aciertos, y llegamos a este gráfico en donde intentamos mostrar la multidimensionalidad de los consumos problemáticos, en donde hay una persona que se vincula en un momento determinado de su vida con una sustancia u objeto, tecnología, comida, trabajo, enmarcado en un determinado contexto. Y este contexto, que yo se los estuve diciendo antes, es no solo un contexto socioeconómico, porque sabemos que también las condiciones socioeconómicas contribuyen, no es lo único, pero contribuye, sino que es un contexto cultural e histórico. Yo lo dije medio a la pasada antes, es importante entender que cuando hablamos de contexto cultural e histórico, hablamos de esto de la típica frase de, bueno, yo a tu edad esto no lo hacía. Seguramente no lo hacía porque era otro momento y porque histórico. no existían los celulares, por ejemplo, y no había una adicción a la tecnología. Exacto, pero Qué existía, linda por época, ejemplo, así como ansío que vuelva. pero existía el televisor, por ejemplo, Ajá. ¿sí? O existían los radioaficionados antes, y las madres seguramente dirían todo el día al lado de esa radio. Bueno, después existió el televisor, después existió la computadora, y ahora existen además los celulares. Bueno, son momentos históricos y además culturales. Y en lo cultural también, cuidado, cuando uno está frente a una persona que te cuenta o que uno sabe que tiene un consumo problemático, también tener en cuenta lo cultural. Hay culturas en donde ciertos consumos, ciertas cantidades, ciertos volúmenes están, digamos, asociados a esta cultura. Entonces es difícil que uno desde los ojos de Buenos Aires mire a alguien de una provincia del interior. ¿Sí? Entonces, esta cuestión contextual es también bastante amplia. Entonces, cuando hablamos de los consumos problemáticos, hablamos de una persona, acá dice sujeto, pero está bueno también verlo como una persona que tiene posibilidades, ¿no? Como una persona que en un determinado momento de su vida, no estoy diciendo que siempre fue así, ni que para siempre va a ser así, sino que en un determinado momento de su vida se vincula de manera problemática con un objeto externo, sustancia, tecnología o cualquier otra cosa, enmarcado en un contexto socioeconómico, cultural e histórico. ¿Sí? Eso como para primer gran foto. Primer gran foto es esta. A partir de esta cuestión amplia, es que lógicamente no podemos dejar todo en manos de los profesionales, ¿sí? Porque lógicamente el profesional que te recibe un rato en su consultorio, hay un montón de cuestiones de esta complejidad que se le van a pasar por alto. Entonces, la idea es que a partir de esta nueva forma de dar cuenta de los consumos problemáticos, consideramos desde Cedronar que es necesario la capacitación, la sensibilización y la información sobre los consumos problemáticos. Entonces, lo que se hace desde la Dirección de Capacitación es esto, poder ofrecer ofertas de capacitación acorde a cada uno de estos grandes actores sociales. Claro. Las escuelas, los referentes comunitarios, los efectores de salud, los espacios laborales, ¿sí? Entonces son grandes actores sociales que consideramos deben estar informados y sensibilizados porque por lo general son los que dan una primer respuesta. Que la persona llegue y golpee la puerta o llame al 141 en Cedronar es complicado que ocurra. Por lo general, primero se necesita un otro. Un otro que me conoce, al que le tengo confianza, al que le puedo contar algo que es doloroso, que es sensible y que sé que me conoce a mi familia, conoce a mi mamá, a mi papá y que puede, de alguna manera, verme en su conjunto. Después, ese otro puede acompañarlo a hacer una consulta con un profesional si es necesario y si así se requiere. Pero la realidad es que consideramos que al ser algo tan complejo, todos los eslabones de la sociedad deben estar informados y sensibilizados. Estas son algunas de las diapositivas que nosotros trabajamos. Esta es con el área de laboral. Ponemos pasos a seguir porque por lo general la gente nos dice, quiero que me digas la receta, qué es lo que tengo que hacer, cómo identifico si una persona consume, cómo me doy cuenta, cuándo empiezo a consumir y qué hago. Bueno, armamos estas plaquitas siempre con una
Son como guías, no es son una... como no es guías, algo- pero nosotros le ponemos como mucho atrás desde el oral, digamos, intentamos como enmarcarlo para que no quede como una receta, no quede como tips, porque si no salimos en búsqueda Tiene que ver de... más con una orientación. Bueno, mirá, Exacto. si vos te das cuenta de esto, probablemente estás frente a una Probablemente. situación así. Mira, y está bueno para los que no trabajan, o sea, no saben Con tanto salud, de los temas, claro. que ahí creo que el problema es identificarlos. Claro. Es difícil. Pero, por ejemplo, decimos cambios en la personalidad, estados de ánimo, conflictos con pares, disminución del rendimiento laboral, síntomas físicos. Una persona que está tramitando un duelo y que iba a trabajar todos los días y a las 7:30 llegaba y se iba a las 5 de la tarde, lo más probable es que si perdió un ser muy querido, tenga cambios en la personalidad, llegue tarde, esté fluctuante en sus estados de ánimos, pueda rendir un poco menos. Bueno, cuidado, porque no es que se está drogando. Tal Claro, cual. son situaciones que pueden dar a la confusión. La idea es generar como algunas cuestiones o señales de alerta, no para que salgamos a buscar a ver quién es el que consume, sino para que ante situaciones laborales donde estamos mucho tiempo, porque la realidad es que yo estoy más tiempo despierta y activa en mi trabajo que en mi casa, con lo cual, para que en esos espacios laborales donde compartimos tanto tiempo, estemos atentos a algunas cuestiones que, bueno, pueden darnos información con respecto a esto. Y después también trabajamos todo lo que es primera escucha, que primera escucha no es una escucha profesional, es una primera escucha de un par, un amigo, un vecino, alguien que quizás percibe algo de estos cambios o de estas cuestiones que decimos que se pueden identificar, y entonces lo que trabajamos es, bueno, si uno está dispuesto a ofrecer una escucha, tiene que después estar preparado para lo que le van a decir. Claro, exacto. Entonces es muy importante escuchar de manera atenta, no estar preparando la respuesta de acuerdo a lo que nos dicen, primero escuchar, primero dejar que la persona pueda contarnos hasta donde quiere contarnos, y a partir de ahí uno poder responder algo. No va a poder solucionarle la situación, de hecho la otra persona puede no querer que se la solucione, simplemente que lo escuche. Entonces cuidado con juzgar, cuidado con caer en comentarios que sean de rechazo, cuidado con diagnosticar, porque por lo general, a veces, y más en este tipo de situaciones, se escucha la situación y lo primero es, ay sí, como a mi primo que le pasó y que terminó internado en una comunidad. Cuidado, todas las personas son distintas, todas las situaciones son distintas, entonces si uno tiene un primo que terminó internado, bueno, es el primo, es no el quiere decir primo. que tiene que ser todo el mundo. Exacto. Y después el tema de no ser autorreferencial. O sea, alguien te está contando una situación problemática, dolorosa, y no caer en esto de, ay, yo hago absolutamente lo contrario en mi vida. Bueno, felicitaciones. Pero la idea es que si vos escuchás a la otra persona... La capacidad de empatía. Exacto. Bueno, el tema de la empatía es algo que se trabaja mucho, y más en estas problemáticas donde todavía estamos muy tironeados por estas cuestiones del rechazo y del prejuicio y del temor. Entonces lograr la empatía es difícil. Es difícil con cuestiones en donde todos seríamos empáticos y sin embargo no ocurre en el día de hoy. Imagínate con una problemática social que está como tan sucia en algunas cuestiones, sucia en el sentido de entender realmente qué es y la complejidad y la gravedad que tiene. Y otra de las cosas que me quedé pensando esto que vos decís, que escuchar a la persona y no querer enseguida ya darle el manual de instrucciones de qué hacer. Sí. Quizás la persona lo está contando para desahogarse, pero uno lo ve como una conducta problema. Y hasta que la persona no lo registre como una conducta problema, el otro no puede hacer mucho. Entonces, es realmente esto, me parece, ¿no? Como un, bueno, escuchemos, pero está ahí y veamos con atención qué es lo que podemos brindarle a esa persona. Sin juzgar, sin meternos más allá de lo que la situación requiere y el caso a caso. Sí, igual es difícil. Imagínate que nos cuesta a los profesionales a veces tener esta cosa de, oh, yo voy a salvar al universo. Para una persona que quizás tiene, por ejemplo, un compañero de trabajo al que estima mucho, al que hace un montón de años que conoce, este compañero se acerca y le cuenta lo que le pasa, probablemente le salga esto de, bueno, yo te quiero ayudar, y entonces se mande con todo. Entonces, lograr esto es complicado, intentamos trabajarlo mucho porque a veces se pasan de compromiso. Entonces, cuidado, porque todos tenemos un objetivo, en esto que les decía de que cada uno tiene que estar informado para poder dar algún tipo de respuesta. Todos tenemos un objetivo en este trabajo, pero tenemos también alcances. Digamos, yo como profesional puedo hasta un determinado momento.
el compañero de trabajo puede hasta un determinado momento, y este alcance es no solamente hasta donde yo quiero ayudar, porque eso también es importante decirlo, hasta dónde yo quiero hacer algo, y además hasta dónde puedo, hasta dónde tengo los recursos para ayudar a una persona. Entonces, tener en claro estos límites también nos salvan de, con las mejores buenas intenciones, a veces mandarnos grandes macanas. Eso en el ámbito laboral se trabaja mucho, con películas, con cosas como para, bueno, para poder trabajar la empatía y esto de, bueno, no quiero ser un buchón, pero a la vez lo quiero ayudar. Trabajamos con estos términos, comprensión, guía y apoyo, en esto de, bueno, escuchar sin confrontar, sin mostrarle cuál es mi punto de vista y querer que la otra persona piense igual que yo, sino acompañarlo en esto que se propone que sea un cambio. Y acompañarlo en la medida que esta persona pueda. Porque quizás yo tengo otros tiempos y considero que debería estar bien en 3 días y quizás la persona necesita mucho tiempo más. Entonces, este guiar es también poder manejar las ansiedades de que, bueno, estoy ayudando a la otra persona, pero la otra persona tiene también sus tiempos. Bueno, esto vamos un cachitín más rápido. Esto es un poco lo mismo. Y bueno, acá nos empezamos a meter de a poquito en el tema de redes. Yo estoy dando un curso virtual y el otro día un alumno me mandó, no entiendo por qué de repente empiezan a hablar de redes. Así que se ve que en los módulos quedó como medio descolgado. Y está bien que me lo diga porque puede pasar que a veces uno tira como distintos temas, uno tiene en la cabeza perfectamente cuál es el hilo conductor, pero el que lo está leyendo no sé, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente empiezan a hablarme de redes y de lo comunitario y de qué tengo que hacer? Si estábamos hablando de la complejidad, estamos hablando de una complejidad individual y de esta necesidad de problematizar los consumos, pero a la vez estamos enmarcándolo en esta sociedad, en este tiempo en donde va todo como muy rápido y muy individual y se hace necesaria la red, ¿sí? Un poco el gancho es ese. Bueno, estamos hablando que desde lo individual nos vemos mucho más vulnerables. Estamos diciendo que la comunidad, en la gran mayoría de los casos, responde más rápido y mejor que inclusive los efectores de salud. Bueno, obviamente tenemos que hablar de redes y tenemos que utilizar, o por lo menos dar cuenta, de que las estrategias preventivas que apunten a fortalecer las redes son aquellas que se van a poder sostener. Entonces, si yo le doy una charla a cada uno de los chicos del colegio secundario, va a tener un efecto. Si yo armo un espacio de reflexión con aquellos que quieran participar de los colegios secundarios en, no sé, una hora libre o un sábado a la tarde, eso va a tener otro efecto, va a responder a otra cosa, va a haber otro motor, lo voy a trabajar de otra manera. Bueno, le digo a mi alumno que por eso pongo el tema de redes. El tema de redes se trabaja para entender lo comunitario y empezar a, de alguna manera, también limpiar algunos conceptos y separar lo que es la comunidad de lo comunitario. ¿Sí? La comunidad es algo con lo que yo puedo trabajar de manera abstracta, la conozco un poco, listo. Lo comunitario es otra cosa, es algo mucho más amplio y mucho más rico. Meterme a trabajar con lo comunitario, acercarme a una comunidad y empezar a trabajar de alguna manera como facilitador, requiere de otras cosas. Y lógicamente este tipo de trabajo da otros resultados, ¿sí? Yo puedo observar a una comunidad y proponer un proyecto porque considero que les hace falta tal cosa y que lo prioritario a resolver es esto, o puedo trabajar desde lo comunitario y generar otro proyecto totalmente distinto. Y ahora vamos a ver por qué hacemos esta diferencia entre la comunidad y lo comunitario. Y acá volvemos a ver la palabra abordaje integral, ¿sí? Cuando hablamos de abordaje integral, volvemos a esto. Lograr participación de la comunidad. Cuando hablamos de comunidad hablamos de todos, hablamos de los profesionales, hablamos de Cedronar, hablamos de los ministerios, digamos, hablamos desde lo más, ¿cómo podríamos decir? Desde lo más orgánico, y también hablamos de la comunidad, que son los que tienen la información en definitiva. Entonces, hablamos de lograr una participación activa de la comunidad en el proceso preventivo y una construcción colectiva del conocimiento. Cuando hablamos de lo comunitario, hablamos de esto. Cuando hablamos de un facilitador, es aquella persona, aquel organismo o aquel grupo de personas que se acercan a una comunidad e intentan o invitan a
la construcción colectiva del conocimiento. ¿Sí? Hasta esto vamos bien. vamos Ahora bien, sí se vamos entiende bien, por qué sí, vamos con redes. exactamente. Bueno, espero que me esté viendo. Pero estuvo bien la pregunta de... Estuvo bárbara. Es más, antes de responderle yo me quedé como, dije, tiene toda la razón del mundo. Pero bien que te lo preguntó. Porque Estuvo perfecto. Te estuvo sirvió perfecto. para poder justamente hacer Me más pie. sirvió. Bueno, tanto las estrategias, cuando hablamos desde el enfoque comunitario, tanto las estrategias como las acciones se definen a partir de dos cuestiones esenciales. La necesidad de la comunidad y las características que tiene esta comunidad. Entonces, cuando yo, y ahora lo vamos a ver, cuando yo intento hacer visible una red o conocer una red, por hablar de lo comunitario, ¿no? Hacer visible... Perdón, no, conectó. Que lo voy a silenciar. Silenciar en... Ahí está. Perfecto, seguimos. Bueno, acá. ¿Está? Sí. Sí, dale. Genial. Sí. Sí. Cuando hablamos de espera que me fui. Sí. Acá, ahí está. ¿Ahí se ve bien? Está chiquito. ¿Ahora está chiquito? Es de 5. Ahí está. Ahí está. Cuando hablamos de estrategias y acciones desde lo comunitario, desde el enfoque comunitario, los dos pilares fundamentales es conocer, reconocer y habilitar las necesidades de la comunidad. ¿Y quién tiene esa información? Yo que recién llego y La comunidad. la comunidad. ¿Y cuáles son las características, por ejemplo, de consumo que tiene esa comunidad? Entonces, yo puedo considerar que esta comunidad tiene un montón de cosas para resolver. La función del facilitador o de aquel que se acerca a una red e intenta fortalecerla es dejar un poco de lado esta lógica que yo tengo y esta digamos, jerarquización de problemas. Yo tengo que escuchar qué necesita la comunidad. Entonces, a partir de ahí es que voy a poder generar en un futuro una estrategia con sus respectivas acciones que sean acordes a las necesidades de esa comunidad. ¿Qué es lo que gano con esto? Lógicamente gano un montón de cosas, pero además lo que puedo garantizar es que la comunidad quiera participar. Ahora, si yo llego y digo, ustedes necesitan A, y todos se miran y dicen, no, la verdad que necesitamos C, no, yo ya les armé para A, no se preocupen que va a estar todo bien. La realidad es que van a Es que participar. ahí no estás incluyendo a los demás. No, exacto. Ahí estás dando una directiva y en realidad la idea no, me parece que en estas problemáticas pasa más por abrir el juego a que todos se involucren y no desde un lugar del saber de yo tengo las herramientas, te digo que esto es así y vos necesitas esto. Sí, es muy difícil igual salir de ese lugar. Muy difícil. Como profesional se los digo y como, bueno, habiendo trabajado en cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, también es difícil porque cuando vos llegas a la comunidad te dicen, bueno, ¿qué me trajiste para nosotros? Entonces es como, bueno, esperen, la idea es conocerlos, la idea es construir entre todos y muchas veces la comunidad lo que espera es que vos les lleves respuestas. Claro, que ya caiga así, que se solucione todo y que no hagan un Claro. relevamiento de Entonces- campo, un diagnóstico. Entonces es difícil desde el propio ego y es difícil porque los otros muchas veces esperan que yo le dé una respuesta. Entonces es como un trabajito ahí que hay que hacer previamente. Nosotros con la comunidad trabajamos el tema de las redes, hay un montón, Elina Davas es un referente dentro de lo que es redes, también los que quieran googlear algunos de sus textos, van a estar estos conceptos que ven acá y varios más, en donde habla del sistema abierto, las redes son un sistema abierto, que básicamente lo que invitan es al intercambio dinámico, que cada uno de sus integrantes pueda de alguna manera socializar sus recursos en el sentido de qué tiene para poner ante una situación problemática, qué pone y qué lógicamente gana de parte de los demás. Entonces, lo que propone las redes es este desafío de dejar de esperar las respuestas, digamos, de arriba, para que las respuestas se generen y lleguen a un consenso desde lo horizontal. No, ¿Vamos bien? estamos perfecto. Bárbaro. Entonces, concepto importante de las redes, no se construyen. Si uno quiere acercarse desde lo comunitario e intentar hacer algo, no pensemos que vamos a estar armando las redes de cero. Las redes existen, funcionan. Lo que uno puede hacer para fortalecerlas es hacerlas visibles. En este hacerlas visibles es de alguna manera conocernos, reconocernos como un par, darnos cuenta de que todos tenemos las mismas problemáticas y que a veces estamos todos intentando lo mismo. Ante una determinada problemática todos estamos dando una misma respuesta.
Si nos conocemos un poco más y empezamos a intercambiar, seguramente surgen nuevas respuestas. Entonces la red lo que propone es esto, no considerar que es algo que arranca de cero, sino que es algo que ya existe, pero que se puede fortalecer si uno empieza a propiciar estos espacios de comunicación y de participación. 3 conceptos importantes de redes: la comunicación estratégica, las necesidades sentidas y el actor social. El actor social lo estuvimos trabajando desde antes, fundamental. En términos de redes, el actor social es aquel que, a partir de lo que hace, modifica algo de la red y también se modifica a sí mismo, se enriquece, de alguna manera puede empezar a tener respuestas creativas, novedosas, a partir de lo que toma también de los demás. La comunicación estratégica, en lo que tiene que ver con redes, no es necesario hablar con todos todo el tiempo. O sea, la red no es como una red realmente como de comunicación donde tenemos que estar constantemente todos hablando, sino que la comunicación... Quizás quién está para cada momento. Exacto, ¿con o sea, quién? Frente a una situación, ¿Para ¿con qué? quién contamos? Exacto. Es habilitar espacios, ahí dice, de conversación, de construcción conjunta, de acuerdo a, de acuerdo a lo que necesitemos para la transformación. Entonces no es salir a lo loco a hablar con todos, sino es poder detectar aquellos actores sociales que pueden funcionar como motor, que pueden funcionar como referentes y que lógicamente nos permiten llegar a muchos más. Y después un término interesante que es el de necesidades sentidas, que es romper un poco con la idea de que la necesidad es ese obstáculo insoslayable. Las redes, a estas necesidades sentidas, que de alguna manera cuestiona y que intenta como que entre todos nos demos cuenta de que compartimos estas necesidades, permite que esa necesidad deje de ser visto como un obstáculo para ser visto como un motor. Entonces, a partir de esta necesidad que yo pensé que me pasaba a mí solo, pero en realidad ahora veo que les pasa a todos, podemos transformarlo y empezar a observarlo o empezar a generar ciertas respuestas que me permitan solucionarlo o darle algún tipo de respuesta a esta necesidad. Entonces, la necesidad no como un problema que no se puede resolver, sino como un motor que me invita al cambio. Bueno, características de las redes, algunas las vimos: la autonomía, el trabajo en equipo, el resolver las cosas desde el horizontal, el liderazgo compartido, la flexibilidad, digamos, no todos en las redes van a participar de la misma manera, la comunicación estratégica, los objetivos comunes, el compromiso, bueno, son algunas de las características principales de las redes. Y la lógica del trabajo en red, de alguna manera lo podemos graficar así, es la lógica parecida al de la investigación. Uno siempre cuando hace una investigación parte de un problema, un diagnóstico, digamos, estudia un poco la bibliografía o se fija qué es lo que quiere hacer. A partir de ahí aparece una situación problemática, uno puede generar propuestas, puede generar respuestas creativas y a partir de esas propuestas que se generan, hace un plan de acción. O en el caso de un trabajo de investigación, hace su trabajo de investigación. ¿Qué pasa? Cuando llega a la etapa de conclusiones, plantea los resultados. ¿Qué ocurre siempre o qué pedimos siempre los docentes de metodología? Que nunca cierren la conclusión, porque la conclusión te da un montón de respuestas, pero te habilita un montón de preguntas. Entonces, con las redes ocurre lo mismo. Si empezamos a trabajar en red, o si a partir del trabajo de fortalecimiento de una red se empieza a trabajar con esta lógica, lo más probable es que ante un resultado o ante una respuesta, ante una problemática, surjan nuevas problemáticas. La idea de la red es que este gráfico que se ve como un círculo cerrado sea una espiral. A partir de un nuevo diagnóstico situacional, que haya nueva propuesta y a partir de esa nueva propuesta un nuevo plan de acción. Eso va a dar resultados y esos resultados seguramente van a traer... No es algo estático, es algo que todo el tiempo cambia, con lo cual es importante reformular todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Siempre, como ven en la flechita, digamos, en la línea que conecta cada uno de los círculos, hay términos como diálogo, acción y evaluación. O sea, siempre es importante que uno tenga en cuenta que este pasaje de cada uno de los circulitos no se da porque sí, sino que se da en base a un diálogo, a un consenso y cuando se termina una evaluación a ver qué es lo que se hizo. Bueno, el trabajo en red propone conocer y valorar la experiencia del otro y el tema de la implementación de acciones conjuntas. La única manera de que una comunidad se vea interesada en participar de un proyecto comunitario es si lógicamente se ve representado en ese proyecto.
Si nunca se lo convocó, si nunca se le preguntó qué necesitaba y de repente se le pide participación, lo más probable es que no participe. Bueno, esto es, lo digo rápidamente, la teoría de los 3 círculos, también lo pueden buscar si quieren, es una teoría que se trabaja mucho en redes, porque lo que suele ocurrir en las redes es que cada uno de los miembros de una red participa de manera distinta. O sea, no todos participamos de la misma manera. Por ejemplo, organizamos un cumpleaños. Vos seguro, Mariana, arrancás. Porque vos sos proactiva y vas... Yo seguramente, como tengo poco tiempo, voy a llegar al cumpleaños, bueno, con lo que me pediste que traiga y nada más, ¿sí? Y vos seguramente participarás un poco más. Como ves, hay 3 perfiles distintos. En las redes, ¿qué pasa? Cuando participaron de un cumpleaños, vos estás contenta, listo, bien. Cuando es el 4º cumpleaños y vos le pusiste el cuerpo durante un mes y yo caí con la Coca-Cola, me decís, Cecilia, yo así no organizo más cumpleaños, claro, con vos. Sí. Entonces, la teoría de los círculos responde a esto. Bueno, no todos participamos de la misma manera de las cosas. ¿Qué es lo que nos hace participar? El interés que tenemos, ¿sí? Por algo. Si cumple años alguien que es muy amigo mío, lo más probable es que yo ocupe tu lugar y lo quiera organizar, ¿sí? Porque me convoca a organizarlo para esa persona. Por ahí, organizarlo para otro, no. Entonces, bueno, la teoría de los 3 círculos apunta a esto y a que la comunidad entienda que no todos van a participar de la misma manera. Y es algo que, bueno, la red tiene que estar como abierto a que ocurra. ¿Qué son los recursos? Cuando hablamos de redes siempre hablamos de recursos. Y en esto de los recursos estamos hablando de no solamente los recursos económicos, los recursos edilicios para dar respuesta a una situación, estamos hablando de los recursos humanos también. Y cuando hablamos de redes, hablamos de potenciar estos recursos a partir de conocer al otro y empezar a asociarme con el otro en dar respuesta. Bueno, esto si quieren lo vemos al final, pero siempre cuando hablamos de recursos ofrecemos a Cedronar como un recurso más, en donde, bueno, la línea 141, que funciona 24 horas todos los días del año, está abierta a que cualquiera de ustedes pueda consultar. Así que bueno, después si quieren, cuando terminamos, ponemos esta placa placa final para que les quede el mail y el contacto. Exacto. Bueno, y a partir de ahí, vieron que les dije en el gráfico anterior que podemos trabajar en red o podemos generar una estrategia comunitaria siempre a partir de lo que conocemos de esa comunidad. Para conocer a una comunidad hay algo que se llama el diagnóstico situacional participativo, que son 3 etapas en donde de alguna manera nos vamos acercando de a poco a la realidad de una comunidad. El primer gran escalón es el diagnóstico participativo, es este espacio que se puede proponer de reflexión y de análisis de una situación de una determinada población, y que lógicamente esta reflexión y este análisis estará hecho por la misma población, ¿sí? El facilitador lógicamente lo propone, lo trabaja, pero los que tienen la información con respecto a esto son las personas que viven diariamente con esta problemática. Este diagnóstico participativo, digamos, esta primera apertura, que cada uno colabore y pueda contar qué es lo que necesita, por lo general nos trae una enorme cantidad de problemáticas, ¿sí? Es una herramienta que nos permite conocer los problemas que afectan a los grupos. Ahora, cuando abrimos esta posibilidad, aparecen miles de problemas. Desde problemas que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación. Entonces, esta primera etapa del diagnóstico participativo nos desafía a que podamos hacer algo con todo esto. No le vamos a poder dar respuesta a todo. Entonces, lo que se propone es agruparlos en grandes temas y priorizar uno con respecto a otros, ¿sí? ¿Quién prioriza? ¿Yo, que recién caigo en la comunidad? La misma comunidad. La misma que dijo todos los problemas que tienen, tiene que poder llegar a un consenso con respecto a la prioridad, a esta priorización. Por ahí no pienso. Poder decir, bueno, esto es urgente, y después armar hasta un orden de prioridades del resto. Pero esto es lo urgente, esta es la papa caliente que necesitamos ver qué hacemos con esto. Cuesta mucho igual llegar a ese consenso, porque para cada uno su problema es el más urgente. Sí. Entonces, priorizar esto, y hay que considerar, como dice acá, gravedad, urgencia de solución y población afectada. Son algunos de los criterios que se dan a la comunidad para que puedan llegar a poder hacer esta jerarquización. Bueno, en este diagnóstico participan
El grupo involucrado en el diagnóstico sería como este grupo motor que decíamos recién, estos que están más involucrados, la comunidad, los demás que pueden ir aportando sus propias visiones, y las instituciones o las organizaciones que también están participando. En el medio de todo esto está la realidad. Lógicamente, cada uno muestra como un recorte, como una parte de este rompecabezas. La idea del diagnóstico participativo es poder armar este cuadro y a partir de ahí poder generar acciones conjuntas. Les decía, el primero es el diagnóstico situacional, la primera etapa. La segunda es el participativo, ¿sí? Y la tercera es la formulación del plan de acción. Siempre acá damos el ejemplo del médico. Si por ejemplo yo voy al médico y en la primer consulta, voy a un traumatólogo, por ejemplo. En la primera consulta el médico tiene conocimiento por ser médico y me hace algunas preguntas. Entonces esa sería como la primera etapa del diagnóstico, donde está el conocimiento del médico y lo que yo le puedo contar. Después el médico, a partir de lo que yo le cuento y de lo que él sabe, me pide estudios. ¿Sí? Esa sería la parte más participativa. Bueno, a partir de esto que el médico fue pensando que a mí me puede estar pasando, lo confirma o lo refuta con los estudios que me pide. ¿Sí? Y por último, el plan de acción es el tratamiento que me da. Eso sería como el diagnóstico situacional participativo. A nivel comunitario es, yo me acerco como facilitador, tengo cierta idea de qué pueden llegar a necesitar, pero le tengo que preguntar qué necesitan. A partir de ahí yo intento seguir conociendo un poco más y veo a ver qué es lo más urgente y cómo puedo consensuar esto, y a partir de toda esa información que tengo puedo generar un plan de acción que tiene como herramienta fundamental de la planificación el proyecto. ¿Sí? Perfecto. Cuando trabajamos esto, por lo general contamos que es un proyecto. Un proyecto es una idea que de alguna manera se va afinando y se va puliendo y se va profundizando, y que bueno, plantea no solamente la situación problemática, sino que también plantea aquellas acciones que hay que lograr para llegar a los objetivos que se proponen. ¿Sí? Entonces, en un proyecto tenés la detección de necesidades o los problemas, el diagnóstico, digamos, por qué me parece que es importante llevar adelante una iniciativa con esta problemática, y por último, bueno, qué es lo que se hizo y hasta dónde pude llegar. Cuando trabajamos con esto, no solo en el ámbito laboral, también con la comunidad, aunque no lo crean, llevamos este pequeño esquema y los invitamos desde el lugar que ocupen dentro de, como actor social, no importa si es profesional, si es vecino, si es madre, si es padre, lo que sea, siempre los invitamos a que tengan una primera aproximación a lo que es escribir un proyecto, a lo que es plasmar en un papel una idea, algo que me parece que yo puedo hacer algo por esto. Y bueno, trabajamos estos 6 criterios, lógicamente no son proyectos científicos, pero sí son una primera aproximación, y siempre lo dejamos como herramienta. Es una primera aproximación para que la comunidad pueda de a poco también amigarse con esto de generar sus propias iniciativas. ¿Y por dónde arrancar? Y bueno, arrancar por donde se puede. En algún momento alguien de la comunidad se puede sentar, puede empezar a escribir qué es lo que se está haciendo y puede proyectar hacia adelante. Así que el documento que siempre les dejamos es este pequeño esquema que funciona muy bien. Yo trabajo en la facultad dando esta materia y a veces estoy meses hasta que los chicos se dignan y se enganchan a escribir algo. Y en la comunidad vos das este papelito y empiezan, a mí se me ocurrió, a mí también. Y la verdad que es como, bueno, hay un montón ahí. A veces no hay tiempo, a veces no se puede, a veces faltan algunas herramientas como para poder volcar en un papel ideas que tiene la comunidad y cosas que ya están haciendo. Perfecto, genial, súper claro. Bueno, creo que ya estamos. Muchas gracias. Genial, bueno, vamos a ir. Ahí tendríamos que poner la que vos decías. Les recomiendo primero, ahora la cerramos, yo la comparto, la plaquita final, pero vamos a ir a, voy a poner acá, no sé, estaba una de las chicas que estuvo todo el tiempo. ¿Los de San Pedro nos escuchan? Sí, los de San Pedro. Hola. San Pedro, cerca del micrófono porque no los escuchamos. San Pedro. San Pedro.
Bueno, a ver, una pregunta. En esta, ¿No ves preguntas en ese? no, y en YouTube no se puede. A ver, le vamos a pedir entonces a la gente de San Pedro que yo les active el micrófono si quieren decir algo, o Eliana Verde, ahí te activo el micrófono. Hola Eliana. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿pudiste escucharnos bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿querés, no sé, hacer alguna devolución o qué te pareció o algún caso? Bueno, ¿vos en qué área estás? ¿Vos sos referente de envión? Perdón, de envión, de autonomía. Autonomía. No, de autonomía. Yo trabajo trabajo en un hogar convivencial de acá de Villarino. No. Ah, Sí. No, súper interesante. Por ahí no es tanto lo que nos dedicamos día a día, porque obviamente, bueno, tomando notas full, también estuvo la directora del hogar acá escuchando, así que las dos atentas a toda la información, y anotando datos, anotando nombres, y bueno, nada, sobre todo acá el último, también como disparadores, ¿viste? De nuevos proyectos y esto de, bueno, tener en cuenta siempre lo que es la necesidad de la comunidad, y también entender cuál es, conocer bien la comunidad para también conocer cuáles son los tipos de consumo y nada, más que nada, como bueno, muchos disparadores para ponerse a trabajar, ¿no? disparador. Bueno, Ya, entonces sí está acostumbrada a que hay por internet, por la cantidad de megas, se escucha medio entrecortado. Bueno, muchos disparadores para empezar a trabajar. Bueno, genial. Cuentan con Cedronar para lo que necesiten. perfecto. Bueno, muchas gracias. Tenemos próxima videoconferencia el jueves que viene. No, el jueves que viene no. El otro, que quizás. sería 20 o 30, no. Para noviembre ya tenemos. Primero de noviembre. Sí. Después, perfecto. Bueno, vamos entonces, Eliana, muchas gracias, te silencio. Después, bueno, estaba R. Duat. Rueda, eso. Hola, la gente de Ah, Rueda, perdón, había una Es una ONG. Rueda. Hola. ¿Cómo están? ¿Llegaron a escuchar la videoconferencia? ¿Se sumaron un poquito? Mira, no, recién me engancho hace un ratito, así que escuché poquito, pero estoy un poco perdida, ¿no? Escucho que es del Cedronar, esta chica que estuvo hablando, y como nosotros también trabajamos en un barrio como centro de día, todo lo que dijo era como si me estuviera leyendo la cabeza, porque bueno, son las problemáticas que se plantean diariamente, esta cuestión de trabajo con la comunidad, junto a la comunidad, y de que sea convocante el trabajo y no sea... siempre se corre el riesgo de separar el trabajo técnico del trabajo con la propia comunidad. En autonomía nos pasa también con los equipos de los hogares, bueno, es distinto igual. Me sentí más identificada con el trabajo comunitario propio, de lo que implica trabajar en un territorio, ¿no? Así que bueno, está bueno. Quizás, no sé si esto se puede volver a escuchar, queda colgado y... colgado en YouTube, ¿no? Sí, te cuento, nosotros somos del programa Punto Digital, que articulamos con Autonomía Joven y con Cedronar, y en nuestra página de YouTube, que pones programa Punto Digital, están todas las videoconferencias editadas, más o menos esta estará editada en una semana aproximadamente, entonces la puedes buscar. Si no, bueno, contactarte con Ceci, que les va a pasar después el link para que la puedan ver. Pero todas las capacitaciones de autonomía que están orientadas a los referentes, donde traen un especialista diferente cada jueves, están todas grabadas. Discúlpame, ¿tu nombre? Sí, mi nombre es Matilde. Matilde, yo soy Cecilia, del equipo central de Autonomía Joven. Bien, Así bueno. que cualquier cosa que vos necesites, después yo te puedo pasar información, o si querés, si te perdés o te cuesta encontrarlo de Punto Digital en YouTube, te oriento y no hay ningún problema. Pero es como dice Mariana, de acá a una semana más o menos ya va a estar el video.
Y lo bueno es que que esta modalidad está buena porque es una forma que nosotros encontramos con autonomía de poder llevarnos a toda la provincia a través de este recurso que si tenés una buena conectividad y todo, es la verdad que bastante amigable porque podemos escuchar a Cecilia en vivo y en directo, con el PPT, hacer consultas y lo bueno es que traen especialistas, ¿no?, de primer nivel como es la licenciada acá. ¿Sí? Pasa a veces con el horario hoy coincido de casualidad, pero bueno, si queda colgado por lo menos poder verlo después. Sí, está bueno que lo que plantea el horario, Ceci, porque tal vez podríamos encuestar a ver qué les conviene más y poder cambiar el horario y hacerlo a la mañana. Tal cual. Porque por ahí las 12 es más complicado. Más que nada lo que es para las próximas. Para la próxima a ver si le podemos poner un día por la mañana. En el año pasado eran los viernes y había por ahí más convocatoria por el horario. Vale. Así que bueno, lo planteamos. Bueno, les agradezco, no sé si en YouTube hay alguna, en el chat alguna pregunta. Mira, yo no. A ver. Vamos a ir acá a YouTube. Porque nos estaban siguiendo también por ahí. Bueno. Y el programa punto digital, buscar. Acá. Distrito. Bueno, yo lo estamos viendo de allá. Bueno, les agradecemos a todos, a vos, bueno, las dos Cecilias por haber estado. Gracias Y a vos, Mariana, nos vemos por el la primero, confianza. estaba Pablo también, que Pablo se le veía media cabeza conectado, que estuvo ahí por Webex. Así que bueno, también le mandamos saludos desde acá y bueno, muchas gracias y gracias Cecilia, una genia. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Ceci. chau. Chau a todos. Gracias por estar.